¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos reclamar al seguro? ¿Qué le podemos reclamar a la municipalidad? ¿Hay alguien que tenga que hacerse cargo de pagarnos al menos una parte de los daños sufridos? Se lo vamos a preguntar al vicepresidente de la Asociación Argentina de Productores de Seguros, a Nicolás Saurit, que tiene la gentileza de atendernos. Nicolás, buenos días. Acá Palo Boxer te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Nicolás, ¿qué es lo que nos cubre el seguro ante estas inclemencias? Empecemos por el seguro básico, ¿no? El contra terceros que hay que sacar en la Argentina. ¿Nos protege algo de esta situación? Sí, primero vamos a definir lo que sería el seguro básico. Dale. Porque la obligación para circular en Argentina es tener un seguro de responsabilidad civil. Pero comúnmente el terceros completos, que es el que más el que más se usa en la Argentina como cobertura, a raíz de esa tormenta que mencionaste vos del año 2006, que fue la primera en zona norte que... Sí, me acuerdo. Desastres esa tormenta. Desastres, sí. Estragos. Como el seguro tiene una razón empírica también, a partir de ese momento las coberturas terceros completos empezaron a agregar adicionales de granizo e inundación. ¿Por qué hablo de adicionales? Porque esos daños que son parciales, antes de ese momento se cubrían con la cobertura de todo riesgo. Claro. A partir de ese hecho empezaron las aseguradoras a cubrirlo con un adicional. Este adicional es una cobertura que entonces cubre los daños de granizo e inundación y según, voy a hablar en general, pero según el contrato, puede ser con un límite o no, puede ser con una franquicia o no. La franquicia es el deducible a cargo del asegurado. Entonces, en términos generales, una cobertura ahora, en la actualidad, de terceros completos, tiene cubiertos estos adicionales. Es muy importante dirigirse al asesor de seguros para consultar los alcances de esa cobertura. Pero entonces vos suponés que la gran mayoría de las coberturas de que es el más frecuente en la Argentina, tiene algún tipo de reembolso por los destrozos provocados por el granizo. Exacto, granizo e inundación, en términos generales, las coberturas de terceros completos Sí. tienen este adicional especialmente después del 2006. Excelente. ¿Y la cobertura es total en ese caso o tiene un monto máximo? Y ahí entramos en particularidades. ¿Por qué? Porque ahí las aseguradoras, primero, la mayoría de los terceros completos que se dicen full o premium en la actualidad tienen los adicionales. Claro. Pero hay que consultar puntualmente con mi cobertura. Ahora, supongamos que tengo mi cobertura y tiene el adicional de inundación, en este caso. Me dirijo al asesor de seguros para hacer la denuncia y ahí, también en el frente de póliza lo puedo ver, voy a tener en el ítem del adicional de granizo o en el ítem de inundación cuáles son los alcances que voy a tener. De todas formas, el asesor de seguros me va a decir, el alcance puede tener un límite, o sea, hasta un tanto monto me van a pagar, o puede ser que no tenga, hay coberturas también que no tienen límite, o sea, te pueden pagar el arreglo que sea, incluyendo hasta la destrucción total, y puedo tener o no franquicia. Franquicia es el deducible a cargo mío. Por ejemplo, puedo tener, para hacer un ejemplo, puedo encontrar una cobertura que tenga 50.000 pesos de daños por inundación con una franquicia de 5.000. Estoy dando un ejemplo numérico para que se entienda el concepto. Nicolás, y te hago una pregunta por fuera, ¿no? de esta cobertura puntual. Sabemos que los seguros vienen aumentando mucho su precio en los últimos meses, que casi mensualmente hacen aumentos en algunos casos por encima de la inflación. ¿Cuánto sale en promedio hoy un seguro, el básico, el que legalmente tenemos que tener sí o sí si tenemos auto? ¿Y cuánto sale en promedio uno que tenga cobertura contra granizo o inundación? Sí, estamos hablando de entre 15 y 20.000 pesos una responsabilidad civil. Y depende del vehículo porque ahí las sumas aseguradas son muy amplias, Claro. Con lo cual podríamos ir hasta números de hasta 100.000 pesos y también depende de la cobertura. Ahora, este punto que traes es un punto que preocupa y es un punto que me gustaría aclararlo. Se debe también a que los vehículos tienen un aumento considerable mensualmente en su suma asegurada, su valor de reposición. Y el seguro lo que hace es acompañar ese aumento con la prima, que sería el costo del seguro, porque necesita un sustento técnico para eso y necesita también que el asegurado, en el momento que, por ejemplo, en un caso así, que estoy viendo que seguramente es una inundación total. Sí, destrucción total ese auto, sí. Que ese vehículo, la compañía lo indemnice con el valor de mercado. Dicho de otra forma, si la cuota queda fija, y esto pasó, no sé, 6 meses de la contratación inicial,
con la inflación que hay, esa persona recupera la mitad de ese vehículo. Claro, pasa que la persona también del otro lado dice, che, hace años, quizás 20 años pagando el seguro, es la primera vez que lo tengo que usar y encima ni siquiera me cubre. Viste que siempre la gente está medio embroncada con los seguros, Nicolás, vos Sí, solo tenés que saber. No, lo sé, y es un buen punto. Cuando hay crisis hay ruidos en esto. El seguro es colectivo también. Es difícil que lo entienda el consumidor, pero el seguro es algo colectivo. Claro. El seguro tiene una cuestión actuarial. O sea, voy a decir muy gráfico esto. En mi cuadra, a mí no me pasó nada en 10 años y el vecino atropelló y tuvo un accidente fatal. Entonces, si yo mido por las consecuencias que pueda tener la cobertura, o sea, lo que pago mi seguro, estoy midiendo mal. Si yo nunca le utilicé un gasto al seguro, porque en realidad es colectivo. Por eso hay aseguradas que enfrentan reclamos de 50 millones o más por un accidente muy grave y eso es impagable en el momento de mensualmente. Entonces se sustenta con una masa crítica. Es muy técnico, pero bueno, vale la aclaración que es algo colectivo. Nicolás, te agradecemos mucho este contacto con Imagen Positiva. Que tengas buen día. Gracias, Pablo, a vos. Hasta luego.